Mateo capítulo 23, 37 al 39, seguido San Mateo capítulo 24, versículo 3, y seguido ahí mismo van a buscar también considero a San Lucas capítulo 21. Así es que capítulo 21, versículo 29, primero vamos con esta. San Mateo 23, 37 al 39, seguido Mateo 24, 3, e inmediatamente van a buscar Lucas capítulo 21, lo tienen con el dedo buscado ahí, San Lucas capítulo 21 y el versículo 32, versículo capítulo 21, 29, 33. Comenzamos leyendo la bendita y gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lucas 21, 29, 33 dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viendo lo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa, bendita y gloriosa palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, mi amado Dios, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada, ya sea a los que están presentes, Señor, o a los miles de familias, personas que lo vean, Señor, a través de este estudio, Señor, en DVD, en televisión, donde salga, Padre. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Israel y Jerusalén, dos señales contundentes que indican el fin del mundo. Es este tema que estamos tocando. Después de 3 años y medio aproximadamente de ministerio público, de su vida pública, llega el momento trascendental del clímax del ministerio más extraordinario, más glorioso que jamás antes había existido en la tierra. En ese momento se aproxima la fiesta, una de las 3 fiestas más importantes dentro del pueblo judío, y esa es la fiesta del Pesaj o la Pascua, posiblemente la más importante hasta hoy en día dentro del pueblo judío. La fiesta de la Pascua, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, y en la noche especial que se conmemora el sacrificio del Cordero. Bajo esa fiesta de la Pascua, el rabino Jesús baja a Jerusalén junto con sus discípulos, sus apóstoles. Y una noche antes de entrar a Jerusalén, estando él en el pueblo más cercano a la ciudad santa de Jerusalén, llamada Betania, en ese lugar donde esa noche él fue perfumado, cuando María derrama aquel perfume sumamente caro sobre sus pies y lo unge sobre sus pies. Mientras está sucediendo eso, él hace una declaración que hasta ese momento ninguno de los discípulos ni los apóstoles lo entendían. Él declara con las siguientes palabras:
me es necesario bajar a Jerusalén, porque no puede morir profeta fuera de Jerusalén. Me es necesario bajar y tener muerte de cruz. Ahí él estaba anunciando que esa iba a ser su última visita en su ministerio público de 3 años. Ese ministerio que hizo milagros que ningún hombre los ha podido hacer en la historia. Levantó cojos, dio vista a los ciegos, hizo hablar a los sordos mudos, libertó a los endemoniados, caminó sobre las aguas, reprendió a los vientos, a las tormentas, resucitó personas con más de 4 días de muerto y al final se resucitó a él mismo. Ahí estaba llegando a ese final y ahí es en Jerusalén. Él quería que fuera Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de los profetas, como se le dice. Él quería tener el privilegio de morir en Jerusalén. Él había escogido a Jerusalén como la ciudad que sería luz para las naciones, tal como dice uno de los salmos. De ahí saldría la salvación, de ahí saldría la luz a todas las naciones, dice el salmista. Así es que él quería que la humanidad fuese redimida con su sangre preciosa desde la ciudad santa de Jerusalén. Ahora está en Jerusalén en la semana de la Pascua y hace una serie de eventos trascendentales, entre ellos el último sermón que él dio en la ciudad santa de Jerusalén. Se conoce como el sermón de los fariseos. Después de haber proclamado el sermón más duro, el mensaje más duro que jamás había predicado anteriormente en su vida pública, se conoce como el sermón de los falsos predicadores o el sermón de los falsos religiosos. Ese fue el cierre de su ministerio. Algunos dicen que ese mensaje duró aproximadamente 8 horas. Fue el mensaje más duro en el monte del templo. Posiblemente había una multitud grande de judíos que habían bajado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Posiblemente habían judíos no solamente de Israel, sino judíos de todos los países aledaños, en ese entonces del mundo conocido. Posiblemente judíos de Europa, posiblemente judíos que venían de Egipto y judíos que venían de Babilonia, de Persia, habían bajado para celebrar la Pascua. Ahí, en ese último día, en el monte del templo, en la plaza del templo, él dio su último sermón, su último mensaje duro, mensaje fuerte. Fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. Fariseos hipócritas, que te parecéis a los sepulcros, que por fuera están bien bonitos, blanqueados, pintados, pero por dentro están llenos de huesos, de inmundicia, de odio, de rencor, de envidia. Ese fue el mensaje más duro, más fuerte. Fariseos hipócritas, que imponéis grandes cargas pesadas a la feligresía, pero vosotros no la movéis ni siquiera con un dedo. Fariseos hipócritas, y ahí comienza que habéis vuelto a muchos de los salvos 2 veces hijos de perdición o hijos de maldición, por cuanto los hacen llegar a la luz, mas sin embargo no les presentan el verdadero mensaje de salvación, y esas almas que perfectamente pudiesen haber sido salvos por culpa del mensaje mal presentado de estos falsos religiosos, esas almas se volvieron 2 veces hijos de maldición o hijos de condenación. Después de dar este tremendo y extraordinario sermón, parece indicar que hubo un profundo y total silencio entre no solamente la población, quien prestó oído sordo a aquel mensaje duro, fuerte, y al finalizar, posiblemente aproximadamente entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde, que es más o menos el momento en que la gente empezaba a abandonar el templo para ir en busca de la casa y del descanso. En esa trayectoria, él abandona el monte del templo, sale posiblemente por una puerta que conocemos hoy en día como el pórtico de Salomón, que más adelante lo vamos a ver. Hoy en día es una de las puertas que está sellada en Jerusalén. Abandona por ese lado, y entre el pórtico de Salomón y el monte de los olivos, imagen que estamos viendo en este momento, hay aproximadamente entre 1,5 a 2 kilómetros aproximadamente. Entre esa caminata, entre el monte de los olivos, entre el monte del templo y el monte de los olivos,
Si podemos notar, si miramos muy de cerca el Evangelio, descubriremos que se produce un profundo silencio entre los apóstoles, los discípulos. Hay un profundo silencio. Hay múltiples de comentarios sobre ese silencio entre 2 kilómetros de caminata, donde ningún apóstol, ningún discípulo se atreve a interrumpir aquel silencio. Existen diferentes hipótesis. Una de ellas es que dicen que al ver los discípulos, los mismos apóstoles, que el pueblo de Israel, hasta en ese momento, después de 3 años de vida pública del más grande predicador que jamás antes había existido, y al ver que el pueblo de Israel no dio frutos de arrepentimiento, y al ver que en aquel mensaje duro que predicó al final del cierre de su ministerio, hubieron oídos sordos. Algunos dicen que el Señor estaba compungido, estaba conmovido, estaba entristecido al no haber visto fruto dentro de su pueblo. Y que al verlo tan conmovido, tan eminentemente entristecido, ninguno de los apóstoles se atrevía a interrumpir al silencio del Maestro. Otra hipótesis es que dice que posiblemente el silencio que se da entre el monte del templo y el monte de los olivos, posiblemente dicen se debe a que el Maestro Divino, el precioso Señor, había sellado en ese momento su vida pública, su ministerio público, y que los apóstoles sentían en ese momento que el más grande ministerio jamás visto en la historia estaba a punto de sellarse, de terminar, y eso había entristecido a los apóstoles, a los discípulos. Como quiera que sea, mientras ellos van en esa caminata, ellos van siguiendo al Maestro Divino. Como es la costumbre, el Maestro va adelante, los discípulos van detrás de él, siguiéndolo. Se detenía el Maestro, se detenían los discípulos. Llega un momento, una de las caminatas en el Monte de los Olivos. Múltiples de veces he estado ahí en el Monte de los Olivos, creo que lo conozco perfectamente bien por las razones, el tiempo que he vivido en Israel, las múltiples de veces que he estado visitando, pero más que todo cuando he vivido. Algunos de los capítulos de mi libro los he escrito allí en el Monte de los Olivos, sobre todo en un lugar donde se cree, según la tradición, que fue donde él se detiene. Y desde ese punto de vista del Monte de los Olivos se puede observar en una forma casi perfecta el monte del templo. Es decir, se podía ver desde ahí la misma gente que estaba inclinando, adorando o buscando a Dios en ese momento. Así es que más o menos en ese momento de la trayectoria, cuando él va caminando y llega a ese punto del Monte de los Olivos, él se detiene. Inmediatamente todos sus discípulos se detienen. Y me imagino que en ese momento él voltea su mirada y se dirige su mirada hacia Jerusalén. Mientras él está observando a Jerusalén, posiblemente todavía él está viendo aquellos múltiples de judíos que están en el monte del templo adorando e inclinándose en esos momentos. Mientras él está observando esa multitud de judíos, es como dicen algunos, es como que si en ese momento entre sus adentros el Maestro Divino dijera estas palabras: este pueblo ha estado buscando a Dios todo el día. Yo estuve en medio de ellos y no me conocieron. Y en ese momento él comienza lo que Mateo le llama llanto de Jesús por Jerusalén. Algunas veces he preguntado cuando vivía en Israel a rabinos amigos míos, y he preguntado sobre cuando un rabino llora, porque había leído muchos libros sobre los rabinos cuando estaban viviendo en el exilio, y siempre se escribe en los libros que no hay nada más conmovedor, no hay nada más que impacte, era ver a un rabino llorando, pero con dolor, porque Jerusalén todavía seguía en manos de los gentiles. Y entonces decían que eso era algo extraordinario, o cuenta historias de los abuelos, de cuando un rabino se compungía. Si es que una vez pregunté a un rabino, cuando Mateo escribe, Mateo es un judío, escribe lamento de Jesús por Jerusalén. Él me decía, eso quiere decir que el rabino Jesús, me decía este amigo mío, eso quiere decir que el rabino Jesús comenzó a llorar, pero como llora cuando un rabino está conmovido y dolorido. El llanto que suelta es un llanto de conmovedor y estremecedor, porque te pega gritos, llora duro, con dolor profundo. Lo que quiere decir que en ese momento posiblemente el Señor empezó a conmoverse, y posiblemente comenzaron a salir de lo más profundo de su corazón quejido de dolor al ver que estaba llegando al final su ministerio y no había visto
fruto en ese momento. Y allí que él está llorando, está con aquel profundo dolor, con aquel lamento profundo, y mientras está llorando, yo me imagino el impacto de los discípulos, de los apóstoles, de las hermanas que acompañaban al ministerio público de Jesús, incluyendo María, su madre, en ese momento ahí presente. Yo imagino que todos se sintieron eminentemente conmovidos al ver que el rabino estaba llorando. Y mientras está en aquel llanto profundo, se oye entre sus labios un susurro que Mateo perfectamente lo escribió. En el susurro comenzó a decir él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. En verdad te digo que tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será ocupada por las potencias gentiles, caerá en manos de naciones impías, inconversas, y será pisoteada la ciudad santa. Y en verdad te digo que no quedará sobre ti, refiriéndose al templo, no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea derribada. Y desde ahora, Jerusalén, no me volveréis a ver hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y termina su lamento. Ya cuando lleva, yo pienso que alguna vez me he imaginado cuando he estado ahí, cuando alguien, un ser querido de nosotros, llora con dolor, lo hemos visto llorar con dolor, la reacción de nosotros es siempre agarrarlo y sentarlo, darle un vaso de agua, para que, ¿cómo podríamos decir la palabra? Para darle un aliento, digámoslo ahí, no encuentro la palabra correcta en ese momento. Y ahí, cuando ya está sentado en el Monte de los Olivos, ya ha pasado aquel llanto, ahora que ya está tranquilo el maestro, como es típico de los discípulos, siempre que ya el maestro estaba sentado, reposando, era típico de los discípulos hacer las preguntas. Y llega el momento de preguntar, y le dicen, ya sentado en el Monte de los Olivos: Maestro, ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Cuál? ¿Cuándo es que será Jerusalén destruida? ¿Y cuándo es que el templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado? ¿Cuándo sucederá eso? Esa es la primera pregunta. Ellos tenían fresco una profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías había profetizado que la ciudad santa, que Jerusalén sería destruida y que sus hijos serían esparcidos. Posiblemente los discípulos estaban conscientes en ese momento de esa profecía. Ahora ellos querían saber, porque él estaba diciendo, estaba saliendo de los labios de Jesús. Ahora ellos querían saber cuándo sería el cumplimiento de esa profecía y si ellos iban a poder ser testigos de ella. El Señor responde a la pregunta rápidamente y Él le dice: cuando veáis vosotros, qué tremenda, qué interesante esta declaración, porque Él dice: cuando ustedes vean que la ciudad santa está rodeada de ejército. En otras palabras, les está profetizando en vivo que ellos, los discípulos, los apóstoles, van a ser testigos en vivo y a todo color del cumplimiento de esa profecía. En otras palabras, que ninguno de ellos moriría, sino que todos ellos mirarían cómo la ciudad santa sería destruida y cómo el pueblo de Israel sería llevado cautivo. Exactamente, esa profecía se cumplió y de acuerdo a los datos de la iglesia primitiva, efectivamente, los apóstoles, los discípulos pudieron haber sido testigos de como en el año 70 de nuestra era cristiana, específicamente en el año 67, cuando las tropas romanas, dirigidas por el general Tito, hijo de emperador Vespasiano, y que más tarde general Tito se convertiría en uno de los Césares. De emperador Vespasiano, y que más tarde general Tito se convertiría en uno de los Césares. El general Tito, al mando de las tropas romanas, rodeó la ciudad santa de Jerusalén. La rodeó y puso un sitio de más de 3 años y medio. Al cabo de esos 3 años y resto, en el año 70 de nuestra era cristiana,
Jerusalén cayó. La historia dice que ese es el dolor más duro que hasta hoy en día los judíos no pueden olvidar. Algunas veces he entrado en el Museo de Israel, ahí en Jerusalén, y he visto las imágenes, las pinturas que se guardan de los judíos de esos primeros siglos, que pintaban el dolor de lo que significó la caída de Jerusalén. Ahí se ven las mujeres judías con rasgándose sus cabellos, arrancándose sus cabellos del dolor al ver cómo la ciudad santa de Jerusalén era destruida. Ahí se miran en algunas de las pinturas cómo los judíos sobrevivientes de Jerusalén eran apresados y puestos con yugos, como se utiliza en nuestras zonas agrícolas de los bueyes, que le ponen a los bueyes ese yugo. Ahí les ponían ellos en forma de cadenas, amarrados unos con otros a través de un pedazo de madero. Los discípulos pudieron ver como en el año 70 la ciudad santa de Jerusalén fue destruida. Los judíos que sobrevivieron al sitio fueron llevados cautivos. Algunos fueron llevados a Roma. La inmensa mayoría lograron huir y fueron a otras naciones. Pero la profecía del Señor decía que todo su pueblo, todo Israel, sería esparcido entre todas las naciones del mundo. Esto no ocurriría sino hasta el año 135, 137, cuando por completo se termina de cumplir aquella profecía. En el año 135, un emperador de origen español, su nombre Adriano. Este emperador tomó el sitio de la tierra de Israel, ya no de Jerusalén, sino de todo Israel. El emperador Adriano, de origen español, termina de erradicar o de expulsar, echar a la fuerza a los descendientes de Israel, de la tierra de Israel. Una vez que él logra en el año 135 o 137, es Adriano, el hombre, el emperador romano, que decide cambiar el nombre de la tierra de Israel por otro nombre que no tiene ninguna evidencia histórica en la tierra de Israel. Hace unos cuantos días estuve en Santiago de Chile, en un evento con más de 2000 líderes, pastores y líderes de iglesia, y junto al señor embajador y su esposa, David Coe, y explicaba junto a ellos este acontecimiento extraordinario, cómo se va a cambiar el nombre de la tierra de Israel, la razón que Adriano, el emperador Adriano, decide cambiar el nombre de la tierra de Israel. Existen muchas hipótesis de esa historia. Algunos dicen que la razón que lleva al emperador Adriano a cambiar el nombre de la tierra de Israel por otro nombre que ya vamos a mencionar, se debe, dicen, a que los romanos habían tenido una tremenda humillación en ese año 135-137 con los famosos celotes, aquella rebelión de esos últimos judíos que se fueron al monte de Masada, y que allí en el monte de Masada aproximadamente casi 1000 personas, 900 y resto de personas, la mayoría mujeres y niños, y 300 hombres nada más. Esos 900 personas le hicieron frente por más de 3 años al Imperio Romano. Y todos no se pueden preguntar cómo es posible que un ejército romano de más de 10.000 personas, de soldados como eran súper entrenados. Para tener una idea del Imperio Romano solamente tendríamos que mirar al ejército de los Estados Unidos de América. Sin lugar a dudas, Estados Unidos, que es la primer potencia del mundo, diríamos que es la representatividad del Imperio Romano hace 2000 años. Entonces podemos tener una idea de un soldado norteamericano, sobre todo las fuerzas especiales de Estados Unidos, que son súper entrenados, los marines, súper entrenados para hacer asalto, para asaltar, para destruir a cualquier reducto de rebeldes que se resiste a ser derrotado. Entonces nos damos una idea que el comando que mandó el Imperio Romano, 10.000 hombres, era lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor del ejército romano. Y uno no se puede explicar cómo es posible que en 3 años 10.000 hombres no hayan podido destruir a 900 judíos, entre mujeres, niños y hombres. En total, solo hombres eran 300, algunos de ellos viejos, es decir, que los que tenían capacidad combativa eran menos de 300. Entonces uno no se puede explicar cómo es posible que el gran superpoderoso Imperio Romano no fuera capaz de derrotar a aquellos. Hasta que al final
Alguna vez cuando ustedes visitan Israel, por supuestamente lo van a llevar a Masada y va a conocer la historia. Hasta que al final, aquellos 900 decidieron no rendirse, sino decidieron morir antes que entregarse como esclavos. Como la ley judía, dicen ahí, prohíbe el suicidio, por cuanto está escrito en esa escritura que no se puede hacer suicidio. Entonces ellos decidieron echar suerte y escogieron a 10 hombres que tendrían la misión de terminar con todos el resto del pueblo, y al final uno de ellos tendría que tomar la decisión catastrófica, que es la historia de Masada. Al final, los 900, antes de suicidar, antes de matarse, no, ya dijimos que no se podían suicidar, sino de matarse, antes de matarse en esa forma para evitar el suicidio, ellos, antes de rendirse al Imperio Romano, ellos sacaron todos sus víveres, sacaron su agua, para dejar un mensaje a los romanos, de que ellos no se habían muerto de hambre, sino que habían decidido morir antes que entregarse al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, dicen que cuando el general de las tropas romanas llegó a Masada, dice que encontraron los 900 cadáveres, niños, mujeres y soldados israelíes, israelíes rebeldes. Y encontraron la comida, agua. Y dice que lejos de celebrar la tropa romana una victoria, los mismos romanos se sintieron avergonzados. Y por eso se celebra Masada. Dice que eso fue conocido para los romanos como una derrota. No podían explicar cómo 10.000 hombres no pudieron con 900 personas, mujeres, niños y unos cuantos hombres. Esa vergüenza iba a ser profunda para los romanos, hoy en día conocidos como los europeos. Las generaciones no podían conocer esa historia, se dice que compartían los líderes de Roma. Así es que para evitar esa historia fea para los romanos, Adriano decide cambiar el nombre. Así, al cambiar el nombre, cuando alguien preguntaba por Palestina, entonces era una historia diferente. Palestina, en la gran tierra que conquistaron los romanos y aplastaron y destruyeron a los rebeldes, y nada más. No había nada de derrota para los romanos. Así es que había sentido de cambiar el nombre. No se quería utilizar el nombre de Israel. Porque decir Israel, algún muchacho en la universidad del gran imperio romano podía preguntar, ¿cómo es posible que 10.000 de nuestros mejores soldados no pudiesen pelear contra un grupo de mujeres, niños y unos cuantos viejos y unos cuantos jóvenes? Por lo tanto, iba a ser una vergüenza para el imperio. Pudo haber sido la razón de que Adriano decidiera cambiar el nombre de la tierra. Y así, en el año 137, Adriano cambia el nombre de la tierra por el nombre de Palestina, tierra de Palestina. Pero cuando hemos buscado en la historia la palabra Palestina, ¿dónde está Palestina? En todos los estudios de arqueología que se han encontrado, no aparece una sola piedra en Israel que mencione la palabra Palestina antes de Jesús. Si tú me menciona embajador, mencióname filisteo en hebreo, en inglés y en español. Y en ningún momento la palabra quiere decir palestino o Palestina. Entonces, si la palabra Palestina no tiene nada que ver con filisteo, que los filisteos sí es cierto, existieron en Israel. Solo que los filisteos en la época de Jesús ya habían desaparecido como raza. Ya no existían. Entonces, ¿quiénes son? ¿De dónde sale la palabra Palestina? Si es una palabra que no es bíblica. Si no hay una sola piedra de arqueología que mencione palabra Palestina. Haciendo una investigación, como le decía el señor embajador, y escrutando, investigando, llegamos a descubrir que uno de los 7 montes que rodea a Roma, y eso lo puede verificar usted yendo a la historia del Vaticano, la historia que rodea Roma, sobre todo el Vaticano, va a encontrar que uno de esos 7 montes, el monte más preferido de los papas, ese mismo monte donde dice la historia que San Malaquías tuvo un éxtasis en ese monte y que mientras echaba espumaraje por la boca estuvo por 8 horas diciendo el nombre de cada uno de los 112 papas. Se conoce como el monte Palestino, y búsquelo usted. Se conoce como el monte Palestino, y búsquelo usted y lo va a encontrar. Es uno de los 7 montes de Jerusalén.
de Roma. En otra palabra, entonces, Roma decide poner uno de los 7 montes de Roma a la tierra de Israel para que al cabo de los siglos todo el mundo se hubiese olvidado de Israel. Si lograba el Imperio Romano, ahora cambiemos del Imperio Romano y digamos Satanás, que es el que ha estado detrás del Imperio Romano, con la única intención de desaparecer al pueblo de la Biblia y borrarlo de la historia del mapa. Si Satán lograba hacer que al cabo de los siglos nadie se acordase de Israel, entonces, en este momento, 2000 años después, todos los evangélicos estaríamos fritos, estaríamos muertos en la historia. Si Israel ya no existiera, ¿qué sentido tendríamos nosotros? Porque cualquier filósofo vendría y diría, ¿cómo puedes confiar tú en un Dios que no fue capaz de guardar a su propio pueblo? Que no fue capaz de guardar su propia tierra. ¿Y cómo podríamos explicar cuando la palabra que más aparece en la Biblia es Israel? Pero si Israel ya no existe, ¿cómo podríamos explicar a nuestros hijos? Así es que Satán sumaría un tremendo 10 si lograba el objetivo de desaparecer de la historia el nombre de Israel. Y se puede decir que al cabo de 2000 años casi lo logra. En la boca de los siguientes siglos no iba a existir la palabra entre los gentiles e Israel, sino que utilizaba la palabra Palestina. Hasta los propios evangélicos todavía, hace unos 20 años, 30 años atrás, los propios evangélicos cuando hablaban de la Tierra Santa no hablaban de Israel, sino que hablaban de la palabra Palestina. Hasta un canto tenían célebre en nuestro pueblo evangélico que se llamaba Tierra Hermosa y Divina, en la de Palestina, donde nació Jesús. Pero Palestina no es bíblico. Pero la grande promesa del Señor era que su pueblo no desaparecería y su tierra tampoco desaparecería y seguiría llamándose Israel. Y su pueblo, el pueblo judío regado entre todititas las naciones del mundo, mientras los gentiles y aún nuestro pueblo evangélico se olvidaba de la tierra de Israel, los judíos desde cualquier lugar del mundo construían sus sinagogas con dirección hacia Jerusalén y por casi 2000 años hacían la misma oración 3 veces al día. El próximo año volveremos a Jerusalén. Y en todos sus escritos hablaban de Israel. Israel, eres Israel, eres Israel, eres Israel. Sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, nunca dejaron de pronunciar la palabra Israel. Para todo el mundo solo existía Palestina, pero para un judío existía la palabra Israel. Israel, 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 Israel. Un día Dios nos regresará a nuestra tierra Israel y un día volveremos a ser otra vez nación, decían los rabinos, conforme a las profecías escritas en la Biblia. Y aquí viene la segunda pregunta que le hacen los discípulos estando sentados en el monte de los Olivos. Aquí donde estamos viendo, en el monte de los Olivos. Ahí se acercan los discípulos hablando de una contundente y extraordinaria pregunta, que algunos dicen que es 2 preguntas dentro de una misma. Así es que podríamos desglosar de esa pregunta 2 preguntas. Cuando él le dice, ¿cuándo se cumplirá esto? Lo que hemos hablado, la destrucción de Jerusalén y la expansión de los judíos por todo el territorio. La segunda pregunta, que es donde están 2 en una, va a ser, ¿cuál será la señal de tu venida? Aquí vamos ya, la primera señal. Porque lo otro ya es historia. Así que vamos a hablar de 2 señales del fin. Aquí si ya llegan ellos, vamos al grano. ¿Cuál será la señal de tu venida? Es la primera pregunta que ellos hacen. Se la podemos ver de nuevo en San Mateo capítulo 24, versículo 3. Aquí está, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que ya habíamos hablado. Y aquí viene, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Algunos dicen, ese 2 en una misma pregunta. La primera, ¿cuál será la señal de tu venida? La segunda, ¿cuál será la señal del fin del mundo? O sea, la señal, esas 2 señales contundentes que demostrarían, según la pregunta de los discípulos, que cuando esas 2 señales se cumplieran, inevitablemente, ineludiblemente, la generación que vea esas 2 señales, esa va a ser la generación, nos guste
o no nos guste. La generación que va a ver en vivo y a todo color el retorno de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y comienza el Maestro Divino contestando a esa pregunta. Cuando en 1941 anunció que sería el fin del mundo. ¿Por qué estaba condenada Elena de White? Porque estas dos señales no se habían cumplido. Mientras esas dos señales no se cumplieran, nadie podía decir que el fin del mundo había llegado. ¿Por qué nosotros estamos seguros, absolutamente seguros, que nosotros somos la generación y no nuestras futuras generaciones? Porque nosotros hemos visto el cumplimiento de esas dos señales. ¿Y en qué me agarro? No me importan las palabras de los falsos apóstoles de la prosperidad, sino que me importan las palabras de Jesús. Jesús dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo miremos en un videoclip, nada más. Yo voy a pedir que le dé un buen sonido y vamos a ver en este videoclip, en este video de unos 13 minutos o 12 minutos, el milagro de esas dos señales. Shalom, salam forever. السلام عليكم ورحمة الله. Eso no existía hace 60 años. Y serán reconstruidas las ciudades, dice el profeta Amós. Lo dice también Ezequiel, lo dice Jeremías. Y los traeré de todas las naciones y vivirán confiados en su propia tierra. Nuestros países tienen más de 500 años. Este país solo tiene 60 años que nació. Es el monte Masada que les hablaba.
60 años es el país industrial número 1 de todo el Medio Oriente. Tal como lo vio en el videoclip, ahí se construyen los microchips que lleva en su celular y ahí se inventó el primer celular. Es el país que ha recibido más premios Nobel en científica, proporcionalmente hablando, como ningún otro país en el planeta Tierra. Y solo tiene 60 años de haber nacido. Es el principal productor de la medicina genérica, que hoy en día pagamos más barata que la otra. Cuando los judíos vivían fuera de su país, eran los famosos textileros, los vendedores de ropa, los famosos polacos. Hoy en día, en Israel se fabrica lo que ellos sabían hacer cuando estaban afuera. El mejor textil más fino del mundo se fabrica en Israel. Y la gran profecía de la agricultura, y volverían sus tierras en huertos, y sembrarían árboles, y comerían de su fruto. Is sunshine glowing? The rhythm of earth. Is water flowing? The rhythm of earth. Is knowledge growing? The rhythm of earth. Rhythm of earth. Inventaron el sistema de riego a gota y inventaron el sistema que en un solo minuto pueden purificar un vaso de agua. Uno de los profetas anunciaba: y vendrán de las naciones para aprender de su agricultura. De todo el planeta, incluyendo México, Estados Unidos, todo el mundo, van a Israel para aprender de su agricultura, tal como el profeta lo había profetizado. There's a land where man and tools unite, where cultures grow and thrive by nature's light. Terrenos sumamente rocosos lo volvieron terrenos agrícolas. Is water flowing? The rhythm of earth. Is sunshine glowing? The
knowledge showing. Y florecerá el desierto como el jardín del Edén. There's a light glowing. Profeta Ezequiel 36. Y sembrarán huertos y comerán de sus frutos, dice Amós. Cuando ellos vivían fuera de su país, eran famosos como joyeros. Ahora son los fabricantes número 1 a nivel mundial de diamantes. תוקף זכותנו הטבעית 14 de mayo del 48. על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Y ese 14 de mayo, y un día después la guerra. La guerra de la independencia. Cuatro años después, 2 millones de judíos sobreviviendo al holocausto regresaban a la tierra prometida. Solo 10 años después se enfrentan a una segunda guerra. בשערי העיר ביד השמשונים, ושלהבת ים עיני הנערים. 7 de junio del 67, o 5 de junio, la guerra de los 6 días. Y aquel 7 de junio, Jerusalén regresa a manos de su pueblo judío. En 1973, los árabes atacan a Israel en el ayuno más sagrado, en el ayuno de 28 horas, donde desde el primer ministro hasta el más humilde israelí estaba en su casa en la sinagoga ayunando. Fueron atacados. Desde entonces Israel tiene miedo a una guerra de todos los árabes en combinación. La Biblia habla de esa guerra que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Y por eso los judíos están desesperados en buscar la paz. Solo que desgraciadamente no la están buscando por medio del Altísimo, sino que están confiando en las naciones para cumplir la profecía del profeta Isaías, que por medio del Altísimo, sino que están confiando en las naciones para cumplir la profecía del profeta Isaías, que pondrían sus confianzas en las naciones y harían un pacto que sería con la misma muerte. Sing a song of peace, freedom bells are ringing.
Send the soldiers home to live and love and raise their kids. Judíos regresando de todo el mundo. 6 millones de judíos. Let's en take 60 care años. of our lives and no oppression cease. يا سلام على سلام يا سلام Judío على negrito, سلام judío blanco, لو judío كده hispano, السيف يتقال judío hambre. Los últimos de regresar de Sarajevo. لو كده اتنادت الايادي Aquí están, قلنا يا هادي de regreso en casa, después de 2000 años de estar fuera de su tierra. ¿Quieres darte cuenta que Dios existe? Solo mira a Israel. ¿Cómo puede una nación con solo 60 años estar donde está? Está rodeado de 122 millones de enemigos y ellos solo son 6 millones. ¿Cómo han sobrevivido? ¿O cómo puede un pueblo sobrevivir en medio de 122 millones? No producen petróleo. El petróleo lo tienen que venir a comprar hasta México, aunque sus vecinos son los máximos productores de petróleo en el mundo. Sin embargo, no le venden a Israel para que se muera. Israel viene hasta México a comprar su petróleo. ¿Cómo han sobrevivido? El 60% de su tierra es desierto. Y es el número 1 en producción del Medio Oriente. Jerusalén ya está en manos de ellos. Todo está listo. Y si no, échele un vistazo al mundo. Y mire cómo están las cosas en el mundo. La situación en el planeta está cada día peor. Grave. Sobre todo este 2008. Estamos viendo una recesión económica. Una crisis que se avecina a grandes gritos. Recién hemos grabado este estudio, Los Cuatro Jinetes, donde decían que para el año 2010 el barril de petróleo podría estar arriba de $200. Pues se equivocaron los pronósticos. En este momento, la semana pasada, llegó a $137 el barril. Los científicos, los expertos dicen que para el año 2010 va a estar arriba de $300. Significa que el galón de gasolina podríamos estar pagando entre 10 y $12 el galón de gasolina. En Inglaterra y en Francia están pagando $9 en estos momentos ya la gasolina. Terremoto, catástrofe, crisis. ¿Quiere darse cuenta que Cristo viene? Solamente mire estas dos señales. Mientras Israel se prepara en un pacto que fue descubierto, que estuvo en los códigos de la Biblia, se conoce como el Código de Anápolis, donde aparece esta conferencia que se inauguró el año pasado y que se espera que este año se pueda, si es posible este año, a finales de este año se pueda firmar la paz entre Israel y los árabes. ¿Se firmará esa paz? No lo sabemos. Lo único que podemos decir es que esa paz es la paz profetizada por Daniel. Y si es así, solo el tiempo de Dios lo determinará. Lo único que podemos decir es que hoy más que nunca está lista esa paz para firmarse. Si eso es así, entonces el arrebatamiento debe de estar muy cerca. Y eso es lo que están pronosticando los científicos. Mientras los científicos pegan grito de que el fin se ha acercado, el gran apocalipsis se acercó, dicen los científicos, los falsos profetas niegan todo esto. Mientras a algunos les ofende y les molesta oír hablar de Israel, algunos creen que Israel ya no es pueblo de Dios. Si bien es cierto, Israel sigue todavía endurecido en su corazón. Si bien es cierto, en la actualidad Israel todavía es una nación que está alejada del Señor. Pero eso no quiere decir de que Dios los ha desechado. Pues esas son las promesas del Señor. Pablo dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera.
porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará, oiga bien lo que dice, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Yo termino con estas palabras. Hemos visto el milagro de Israel y de Jerusalén. Un rabino amigo mío, mientras vivía en Jerusalén en 1996, mientras tomábamos un café, todas las tardes íbamos a tomar un café al frente del Muro de los Lamentos. A ese rabino le testifiqué múltiples de veces de Cristo y fui testigo de verlo llorar. Una tarde él me dijo estas palabras cuando ya me iba a venir. Me dijo: hijo, si Yeshua es el Mesías como me lo ha demostrado, entonces los cristianos son parte de esa profecía que nosotros hablábamos, que el Mesías verdadero recogería su simiente y recogería sus escogidos en todo el planeta. Entonces me dijo, los cristianos, los verdaderos cristianos, deben de sentir un amor por Israel, porque si Yeshua es el Mesías y los cristianos tienen a Yeshua en su corazón, no pueden odiar a Israel, porque los dos venimos entonces del mismo lío. No puede haber contradicción, me dijo el rabino. Y me dijo estas palabras: cada vez que veas un cristiano que rechace a Israel, cada vez que veas un cristiano que rechace cuando tú estás hablando de Israel, date cuenta que él no pertenece al Mesías Yeshua, porque no puedes estar en contra de tu misma savia. Israel y la iglesia, dice Pablo, al final los dos serán uno. En el lugar santísimo, en la parte más sagrada del templo, se guardaban 2 panes. Cada pan representa a un pueblo. ¿Por qué 2 panes?, le dijo una vez a un rabino. Porque son 2 pueblos: Israel y la iglesia. Aunque a Israel en este momento le toca, si el rapto está a la puerta, a Israel le toca la peor parte, la gran tribulación. Pero será una gran tribulación en el fuego, donde Israel al final reconocerá que Yeshua, que Jesús es el Mesías. Para cumplirse la profecía de Jesús, que los primeros serían últimos y los últimos serían primeros. Créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte. Estas 2 señales se han cumplido y es prueba contundente que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver, que estamos viendo ya el fin del mundo, y por ende vamos a ver en vivo y a todo color la inminente venida de Cristo Jesús. Por favor, inclina tu rostro y vamos a dar gracias a Dios, amante Dios y Padre Celestial. Te damos las infinitas gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por estas 2 señales contundentes, Padre, que demuestran la inminente venida tuya, Señor. Creámoslo o no lo creamos, estamos a las puertas de tu venida, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Amén y amén.